amplia agenda, Albino, la que nos espera en este primer tramo de nuestro programa, porque tenemos a un invitado con el cual podemos hablar de muchos temas que se han venido planteando, incluso aquí en nuestro espacio, con distintos dirigentes, tanto de la oposición como del oficialismo, en torno a cuáles son los pasos que va dando la economía de la provincia de Buenos Aires, bueno, también en algunos aspectos de la economía del país. Nos va a tener que disculpar, pero nosotros por ahí hacemos un poco anacrónico la charla para arrancar de entrada, porque es la primera vez. Le agradecemos la gentileza de habernos visitado al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Ministro, buenas noches, gracias por venir. Gracias por Le decía que invitarnos. nos va a tener que perdonar por ahí el anacronismo de algunas preguntas, pero la verdad es que hablamos mucho acerca de la herencia que recibieron, digamos, ustedes en la provincia de Buenos Aires en cuestiones estrictamente económicas. ¿Hicieron a esta altura de la gestión, octavo mes de la gestión, un análisis más concreto acerca de cómo encontraron las cuentas en la provincia de Buenos Aires? ¿Se encontraron con algún caso emblemático de situaciones complicadas? ¿O era nada más que desprolijidad, como algunos decían? No, había alguna desprolijidad, pero diría Albino que lo más grave, lo más perentorio en aquel momento era que la caja estaba vacía y las obligaciones, sobre todo salariales, de aguinaldos con los municipios, eran perentorias e inminentes. Teníamos que pagar 20.000 millones de pesos de sueldos y aguinaldos a fin de diciembre y en la caja teníamos nada más que 200, o sea, el 1%. Pero diría que en estos 8 meses han servido para ordenar esa situación inicial, ese punto de partida muy estresante en términos financieros, económicos de la provincia. Y la verdad que hoy la discusión en la provincia, el debate, tanto en la legislatura, que en el próximo presupuesto, con los municipios, con los gremios, ya hemos podido sacar la cabeza abajo del agua, esa inmediatez de exigencia de fondos y, por ejemplo, hoy estamos discutiendo obras, estamos discutiendo proyectos de largo plazo, de varios años, así que, bueno, creo que estos 8 meses han servido para ordenar la provincia, las cuentas públicas, para oxigenar la caja. Hemos accedido al crédito voluntario después de muchos años a tasas muy razonables, así que diría que hemos cumplido con ese primer objetivo, que es pasar de la lógica de un día vista a 6 meses vista. Ministro, ¿y cuándo este nuevo escenario, más ordenado según su criterio y con otra perspectiva, se va a empezar a notar en el día a día, en la calle y en el bolsillo de los bonaerenses puntualmente? Yo creo, Fabián, que la tarea de la política pública es brindar previsibilidad, brindar certidumbre. Perdóneme, pero con previsibilidad no se come. Yo creo que esa es Sí se come. yo creo que esa es la función de la política pública, brindar previsibilidad para que el sector privado invierta, genere empleo y los privados también consuman y tomen sus decisiones. El Estado no da de comer. El Estado brinda las condiciones para que la economía funcione, porque obviamente que el Estado está presente, tiene que estar presente allí donde hay necesidades, pero como el Estado somos todos y no es de los políticos, digamos, para poder repartir beneficios, para poder repartir asignaciones, para poder repartir subsidios, hay que recaudarlo también. Y entonces, finalmente, el Estado lo que hace es intermediar entre los vecinos, entre los contribuyentes, recaudando una parte con impuestos y después volcándolo en servicios públicos. Ministro, ¿no se apuró? Así que me parece que sí, Sí. que con instituciones, con previsibilidad, es lo que el Estado brinda las condiciones para que la actividad privada dé de comer. ¿No se apuró la provincia de Buenos Aires? En todo caso, antes que eso le pregunto por qué ocurrió eso en salir a colocar, creo que 1.250 millones de dólares fueron originalmente, a una tasa de 9,3 más o menos, en el medio de un preacuerdo con los holdouts. Muchos dijeron en aquella oportunidad, ¿y por qué no esperaron 2 semanas más que por ahí conseguían algunos puntos menos de interés? ¿Cuál fue la lógica de esa estrategia? Sí, bueno, a ver, acabo de explicar el punto de partida. Usted me está hablando del mes de marzo. El punto de partida fue en enero, donde había el 1% de los recursos que necesitábamos para pagar los sueldos y aguinaldos. Y obviamente los sueldos hay que pagarlos todos los meses, así que en enero tuvimos una asistencia transitoria de la Nación que nos permitió sortear el bache, pero obviamente las obligaciones son en enero, en febrero, en marzo, en abril. ¿Y, ministro, eso quiere decir que ustedes se endeudaron para gastos corrientes, para pagar sueldo a la provincia? Eso quiere decir que nosotros ordenamos las cuentas y teníamos un montón de obligaciones anteriores, previas a la gestión, no solamente de sueldos y aguinaldo, que teníamos que poner
en orden, bueno, los pagos atrasados, hasta un año de demora en los proveedores, teníamos que poner en marcha la obra pública sin esa cancelación de deuda no se sigue proveyendo al Estado, ¿no? Digamos, se quedan sin provisiones. Bueno, estamos hablando de provisiones de insumos básicos, como recuerdo, por ejemplo, una anécdota, la ministra de Salud me llamó a fines de diciembre, principios de enero, porque le faltaba 1 millón de pesos de oxígeno para una terapia intensiva de un hospital. 1 millón de pesos en una provincia de 16 millones de habitantes, con un presupuesto en el año pasado 300.000 millones de pesos. No teníamos 1 millón de pesos. Ese Estado no puede funcionar así, no puede funcionar sin previsibilidad. Ahí hablé con la gobernadora respecto a la necesidad de salir a buscar crédito externo. Por supuesto que el ritmo, la cadencia de la búsqueda del crédito externo, hay un programa anual, un programa que nosotros previmos en el presupuesto, 60.000 millones de pesos para este año. Por supuesto no se puede concentrar todo en 6 meses, así que hubo que ir implementando ese programa a lo largo del año. Por eso tomamos esa decisión en marzo. Claro. ¿Cuánto queda, ministro, Así todo, déjeme completar, por favor. Así todo fue la tasa más baja de la historia de la provincia, ¿sí? Subrayo esto, que usted hizo un juicio de valor hace un ratito. Fue la tasa de interés más baja de la historia de la provincia y 2 meses después accedimos a tasas todavía más bajas del 7,80 a 10 años. ¿Sí? A propósito de eso, acá... Y una menor, una colocación más corta hicieron. Sí, a 3 años, lo que pasa es que no sí. quise mencionar porque el plazo más corto es una colocación corto, a claro. 5,75. Sí, claro. Bien, ese es otro argumento que también acá nos vinieron volcando cada vez que hablábamos con gente de la gestión anterior, que decía, ¿cómo puede ser que una provincia esté devastada, quebrada, sin posibilidades, sin rumbo y demás, como decía su diagnóstico, y después van a un mercado internacional y le dan dinero? ¿Por qué es eso? ¿Porque hay expectativa para adelante o porque no es cierto que estaba tan quebrada? Y es muy fácil, Fabián. Usted, si es un ahorrista, un inversor, ¿le presta al pasado o al futuro? ¿Qué mira para alguien que le viene a pedir? ¿Mira el pasado o el futuro? ¿Sí? Bueno, mi respuesta exime de mayores comentarios. Nosotros accedimos a un crédito a 5,75, la administración anterior pagaba 11. En la segunda, pero debe ser una colocación chica, 500 millones eran esas, si mal no recuerdo. Sí, le estoy hablando de una colocación de la administración anterior también de 500 millones. Sí. Ministro, ¿cómo está la ejecución del plan de obras que se comprometió la provincia de Buenos Aires para empezar a distribuir? Es cierto que en términos de obra, la obra pública fue la gran deuda de la gestión anterior. Explicará el gobierno de Scioli que habrá sido porque no tenía dinero, porque no conseguían financiamiento, porque no les dejaban tomar financiamiento en el gobierno nacional o por lo que corno fuera. Ahora, ¿cómo está la ejecución de ese plan de obras? Porque todo este dinero que la provincia sale y consigue en el exterior, como decía Fabián, a veces se tiene que ver dinamizando un poco la economía y sobre todo reparando esas deudas pendientes de la gestión de Daniel Scioli de la obra pública. Sí, el punto de partida, como vos mencionabas, Albino, también era muy deficitario en materia de obra. No había tanta deuda financiera como deuda de infraestructura y deuda social. Asignaba un 3% del presupuesto nada más, el gobierno anterior a obras, que era el más bajo del país. Que encima después se subejecutaba. Sí. A veces. Era el más bajo del país en términos relativos, no solo el último año, sino los 3 últimos años. Entonces eso tenía una inercia muy negativa, porque como sabemos bien, estas obras, sobre todo las de gran envergadura, que hacer licitaciones, así son los trámites largos, no se pueden hacer de un día para otro, así que sí, del día 0 lo pusimos en marcha. Por supuesto que maduró, más o menos tardó un semestre en cobrar ritmo, ahora diría que está plenamente lanzada con más de 600 obras. Hicimos el Fondo de Infraestructura Municipal para las obras más chicas, de 7.000 millones de pesos, pero lo concreto es que estamos invirtiendo este año unos 20.000 millones de pesos, que es más de 4 veces lo que se invirtió el año pasado, entre más o menos 2/3 de la vía provincia y 1/3 vía municipios, con fondos provinciales también. ¿Eso proyectado o efectivamente invertido, digamos, el 31 de diciembre va a decir ya gastamos 20.000 millones? Eso el 31 de diciembre tiene que decir 20.000 y si no de 20.000 va a estar, pero digo, por ahí, sí, va también. a estar una proporción importante de eso. Que es cierto que el primer cuatrimestre hubo poco de eso, por la inercia que decía recién, porque también teníamos que estar seguros de lo que estábamos haciendo
y digamos, las evidencias de lo que era la obra pública en el gobierno anterior, sobre todo nacional, teníamos que estar seguros de que no hubiera ningún modus operandi a lo José López. Entonces es cierto que había cierto temor en firmar algunas No resoluciones. temor, hay precaución obviamente en un traspaso de mando, con presupuestos tan voluminosos y con obras tan importantes. Bueno, en este caso había poca magnitud, pero obviamente uno maneja fondos públicos, es decir, fondos de terceros, así que tiene el doble cuidado. ¿Detectaron, digamos, algún nivel de sospecha, por lo menos, en alguna obra pública? No sé, mire, a mí no me gusta hablar de sospechas ni de indicios en temas tan sensibles, ¿no? Una cosa es la desidia, otra cosa es la corrupción. Así que separemos bien las cosas. Tengo convicción de la desidia. Del otro, el día que tenga la convicción y las pruebas, iremos a la justicia directamente. Pero, digamos, en materia de obra pública, el primer cuatrimestre fue hacer orden, conseguir la caja, para poder proyectar, porque uno no puede lanzar una obra multimillonaria sin tener alguna de la parte de los fondos del ciclo de la obra asegurados. Así que una vez que conseguimos eso, a partir del mes de mayo ya los desembolsos, lo veo en la caja cotidiana, han sido de mucha magnitud, y los carteles y las máquinas ya están en la calle. Ministro, a propósito del tema de desembolso y del crédito, está todo relacionado. ¿Cómo está el traspaso del dinero que se había comprometido con los intendentes? Porque hay algunos jefes comunales que dicen, a mí todavía no me llegó casi nada, o es muy poco, o es casi mínimo el registro. Bueno, otros están más conformes, pero ¿cuál es el panorama que tiene el Ministerio de Economía de ese desembolso de casi 10.000 millones, no? Sí, son 7.000 para obras de infraestructura y 3.000 para obras de seguridad. Mire, nosotros, como le decía antes, con los intendentes estamos trabajando muy bien, con la gran mayoría, y de nuevo lo que tenemos que hacer ahí es dar previsibilidad, una palabra que yo uso mucho porque me parece que es lo mejor que podemos hacer para que los intendentes. El año pasado iba más dinero por la banquina que por el asfalto, o sea, iba más dinero discrecional que por el regular convencional que dicen las leyes y los acuerdos. En este año estamos metiendo todo por el asfalto. ¿Qué quiero decir? Bueno, que los intendentes sepan con certeza qué día van a cobrar, qué monto, y así lo hemos hecho. Y hasta ahora, como dice la reglamentación de la ley de presupuesto en materia de obra de infraestructura, hemos dado ya un 20% de adelanto a todos los municipios, sin excepción, en el mes de mayo. Bueno, por ahí los intendentes hablan de una demora. Dice, la verdad es que la plata que nosotros teníamos que recibir en el fondo para seguridad está toda íntegra, 33... de la primera cuota, están un poquito demorados en una segunda etapa de la primera cuota, digamos, de los fondos para obras. ¿Eso es así? Yo le diría ahí, Albino, que cómo opera ese fondo. Opera con un 20% de anticipo que se dio en el transcurso de abril, principalmente, y mayo, y el resto está todo el dinero disponible para los municipios contra avance de obra. Es contra avance de obra. Entonces el municipio, yo la verdad, que para decirlo en términos figurados, la provincia ya tiene todo el dinero separado de ese fondo y lo tiene con un cartelito a nombre de cada municipio. Y el municipio que viene y muestra el avance de obra, porque lo que queremos es que realmente el dinero vaya a esos fines específicos que dice la ley, el que presenta el avance de obra tarda 48 horas en recibir el dinero. Y lo pueden testimoniar así los 30 municipios que ya han hecho su avance de obra, entonces han recibido el anticipo en mayo y la segunda cuota en julio o en agosto, ¿no? ¿Qué hace el ministro de Economía que desde siempre en la provincia de Buenos Aires ha administrado miseria? Hace rato largo que viene administrando miseria. Cuando vienen todos sus colegas, se llama problema tuyo, a golpearle la puerta porque necesita fondos, digamos. Porque está claro que la provincia tiene un problema estructural en términos del financiamiento. Sale a proyectar alguna reforma tributaria para ver si puede recaudar más, se pelea, sobre todo cuando tiene un mismo color político en el gobierno nacional, para ver si consigue algún fondo extra mientras resuelven la discusión con coparticipación, o se sienta sobre lo poco que tiene y vamos marchando a como dé. No, es crítico tu afirmación respecto a que la provincia tiene una cuestión de insuficiencia de recursos. No diría tanto de financiamiento, no tanto de caja como de estructuralmente recursos. Que básicamente es la erosión que tuvo el Fondo del Conurbano durante los últimos 15 años.
Así que diría, bueno, primero eficientiza lo que tiene, en el sentido de los recursos, pocos o muchos que tiene, que vayan a donde tienen que ir. Pero más allá de eso, la reforma tributaria, sí, siempre hay espacio para mejorar, recaudación, para mejorar la estructura, para cobrar más de este y menos del otro, o sea, bajar los distorsivos. Pero sí tenemos claro que no hay margen para mayor presión tributaria. La presión tributaria de la provincia y los municipios ronda el 9% del producto, es una de las más altas de la historia. Entonces no hay margen para subir nada más impuestos y no subir y bajar otros, cosa de que el contribuyente no tenga una mayor proporción de su bolsillo en impuestos. Lo central acá es ir a reclamar lo que perdió la provincia en el vía fondo del conurbano, erosión del fondo del conurbano, una arbitrariedad, que es lo que ha planteado la gobernadora del día 1, ir a la primera... Claro, ahora, a diferencia de lo que hizo el gobierno anterior, efectivamente Vidal lo fue a reclamar, lo reclamó en el Congreso de la Nación, incluso con alguna presentación en la justicia. Pero ¿hay algún compromiso, digamos, de los funcionarios del gobierno nacional para acompañar este reclamo a la provincia de Buenos Aires? Pues, digamos, a ver, a Rodríguez Larreta se la hicieron mucho más fácil que a ustedes, transfiriendo recursos. Mire, primero lo hablamos con el presidente, lo habló la gobernadora con el presidente, recibiendo, a ver, los argumentos son tan categóricos en la discriminación de la provincia de Buenos Aires, donde rápidamente tenemos la comprensión de las autoridades nacionales, y entonces recorremos este camino institucional del Congreso que usted mencionó, la Corte Suprema también, para poder recibir esos fondos que tenemos claro el gobierno de turno o la afinidad o no con el gobierno nacional. Esos recursos no son ni de María Eugenia, ni de Mauricio, ni eran de Cristina, ni de Scioli, son de los bonaerenses, así que no importa quién es el gobierno de turno. Si no se resuelve ahora, va a ser un problema del próximo. Así que por eso es que estamos tan convencidos de disputar esos fondos, ¿no? Ministro, el presupuesto y lo que se viene para el año 2017 y algunas cuestiones vinculadas con los reclamos salariales en la provincia, sobre todo en el segundo semestre, se lo vamos a dejar para el próximo bloque si nos espera un ratito más, ¿puede ser? Claro, por supuesto. Bueno, ahí venimos entonces con esos temas y otros más con el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lancunza.